Muy bien amigos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Cultura Perú, este programa de entrevistas que viene ya llegando a su programa número 38, en el cual pues hemos venido compartiendo con ustedes diferentes conocimientos, diferentes reportajes, entrevistas que tienen por finalidad contribuir con el nivel cultural de cada uno de los seres humanos, de todos aquellos que nos ven, que nos escuchan. Pues bien, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante en el afán de conocer también a todos aquellos que viven en nuestra provincia y que desarrollan una actividad, ya sea académica, profesional, empresarial. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de Javier Araníbar. Javier, bienvenido a Cultura Perú. Muy buenos días, Milton. Realmente es muy agradable poder conversar contigo y estar en tu canal de Cultura Perú. Muy bien, Javier, cuenta un poco a la gente que nos ve y que nos escucha, a todos nuestros seguidores, cuéntales un poco de ti. Queremos conocerte un poco más. ¿Dónde naces? ¿Dónde desarrollas tus primeros estudios? Y hasta tu formación académico-profesional también. Bien, yo estoy aquí en Hilo 25 años, pero nací en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, donde he estudiado primaria, secundaria y la universidad. En la primaria y secundaria estudié en el Colegio Jesuita San José y la universidad en la Universidad Católica Santa María, donde me gradué en primer lugar como bachiller y después como contador público. De ahí Ujú. fui colegiado en el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa y después, de acuerdo con la ley, fui certificado. Ahora actualmente soy contador público colegiado certificado en Y la desde universidad. allí es que desarrollas tu trabajo en nuestra provincia de Hilo, o has trabajado en otras ciudades previamente. No, sí, yo trabajaba en Arequipa, asesoré también a una empresa de Lima, desde Arequipa, y mira cómo son las cosas, tanto de jefe de finanzas en una empresa que se llamaba Preconar, Prefabricados de Concreto Arequipa. Ellos hacían tubería para alcantarillado. Y uno de mis primeros trabajos fue conseguir financiamiento para un proyecto en hilo. Ujú. Esta empresa es arequipeña, Prefabricados de Concreto Arequipa, Preconar. Y conseguí financiamiento eh, para un proyecto en hilo, como te digo, y este era un proyecto en lo que hoy día es la Pampa Inalámbrica. Ujú. Estoy hablando del año 84-85. Después, en el año 90, perdón, estoy hablando del año 93-94. Después, en el año 96, vine a vivir a Hilo. Y porque, bueno, gané un concurso del señor Alberto Liendo Pizarro, tenía unas empresas, entre ellas una fábrica de harina y aceite de pescado, la primera fábrica Prime de Hilo, porque las otras fábricas eran de harina estándar. Ujú. Entonces, pues un aviso en periódicos de varias ciudades, me presenté, bueno, y gané el concurso y eh, el 24 de junio pasado, el 24 pasado, he cumplido 25 años en la ciudad de... Pero te estaba contando esta pequeña anécdota, ¿no? Que financié un proyecto, desde la empresa donde estaba trabajando, ayudé a financiar un proyecto en, este, en la Pampa Inalámbrica. Y años después de estar en Hilo, bueno, compré un terreno donde la casa donde seguramente la conoces, donde vivo, y de repente, viendo las tapas de la alcantarilla, veo Preconar, prefabricados de concreto Arequipa. Ujú. Entonces, mira, he venido a vivir años antes, yo había financiado un proyecto para que esa empresa tuviera capital de trabajo necesario como para presentarse seguramente a una licitación, a algún concurso que hubo aquí en Hilo, ¿no? Claro. Entonces, Pero bien, eso. Javier, yo además te conozco como un profesional un tanto inquieto, si cabe el término, en el sentido que has pasado por diferentes ramas del conocimiento, ¿no? Tengo entendido que has desarrollado un curso de lectura veloz. Cuéntanos un poquito de tu producción, ¿no? Ah, ya, sí, bueno, en cuanto a lectura veloz, en el año 1993, estando viviendo aquí en Hilo, ya inscribí en Indecopi
un sistema de lectura veloz con ayuda de computador, con el cual se pueden obtener grandes velocidades de lectura comprendiendo más. Este método consiste en que si una persona puede estar enfocado en algo, entre más rápido sea, se va a enfocar más y mejor. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando uno piensa o actúa lentamente, lo que hace el cerebro es ver si es que está pasando un auto, qué pasa con la luz, si por acá hay una mosca, quién me va a llamar. Eso es cuando uno piensa lentamente. Pero cuando uno piensa rápidamente o lee rápidamente, ¿qué pasa? Se enfoca en algo. Y entonces, por el hecho de tener un enfoque, aprende más. Entonces, cuando uno lee a gran velocidad, lo que va a suceder es de que el cerebro de esa persona va a poder captar más lo que ha leído. Qué Sí, muy, muy interesante. interesante. Eso lo hice con un ingeniero, Juan Calienes. Así es, colega mío. Bien. Y en el tema contable propiamente, ¿con qué empresas has trabajado? ¿A qué empresas has apoyado directamente con tu profesionalismo? Bueno, en Arequipa, más que todo, trabajé en Cerro Verde, la unidad de producción Cerro Verde, y también trabajé con algunos amigos los que se puso una sociedad de auditoría, y donde hicimos auditoría a varias empresas, Sol de Mayo, bueno, varias en general, ¿no? Y también pude asesorar al grupo Vitosi, que tiene el Boro en Arequipa, ¿no? En ahora se llama Incabor, pero antes se llamaba Compañía Minerubinas. Ya. Y bueno, y en Preconar, que trabajé como jefe de finanzas. Pues ya cuando me vine aquí, trabajé para las empresas del señor Alberto Liendo, pues la principal era Corporación Pesquera Hilo. Ujú. Posteriormente, 5 armadores compraron la planta ex Coisco. Entonces, trabajé ahí después como contador general. Después, bueno, ya abrí mi estudio contable, llevé contabilidades para muchas empresas y posteriormente también llevé la contabilidad de las empresas del señor Rolando Rodríguez Villanueva. Promasa, procesador de productos marinos, el Portillo y varias otras que tiene, ¿no? Así es, más que todo el recorrido que hemos tenido y ahora, como te comentaba, y de repente es el motivo de la, de la entrevista, es que he escrito un libro. Cuéntanos un poco de eso. Como digo, tu actitud como profesional es bastante inquieta. No solamente es desarrollar tu trabajo, ¿no? Para lo cual has estudiado, sino además investigar también, ¿no? Y dentro de esa investigación también el afán de poder contribuir con los demás. Cuéntanos un poco sobre esa producción que tienes. Sí, mira, fíjate, en muchos directorios que he estado, tanto en la ciudad de Hilo, Lima, Tacna, siempre me he caracterizado por querer mostrar qué hay en los estados financieros. O sea, no solamente decir, bueno, la utilidad que se ha obtenido del periodo es tanto, ¿no? Sino poder indicarles al directorio y a los asesores de los directores, de los gerentes, qué es lo que dice su contabilidad. Y eso me ha motivado para escribir el libro que he sacado, es cómo analizar y comprender estados financieros fácilmente. ¿Por qué? Porque yo tengo un método. Y este método consiste que en un solo cuadro puedo mostrarles hasta 5 estados financieros. Y entonces, ¿qué pasa con un gerente, con un director que puede ver o tener, leer en un solo cuadro 5 estados financieros, que va a poder comprender más qué es lo que pasa en su empresa? Va a poder comprender por qué y de dónde es que salen los resultados y cómo es que se ha venido, o sea, hay un devenir de su empresa, ¿no? En un periodo de tiempo, puede ser de un año, 2, 3, 4 años.
¿Hacia quién va dirigido este libro propiamente? Bueno, en realidad puede estar está dirigido a varias profesiones, por ejemplo, a administradores, a economistas, a abogados, a proyectistas en general, y también, por supuesto, a contadores, estudiantes de contabilidad, bueno, y en general estudiantes de todas las carreras que tengan que ver con los negocios. ¿También esto podría ser enfocado a los propietarios de los negocios, a los empresarios propiamente? Y efectivamente, claro que sí, a los empresarios, ¿no? A los empresarios de todo nivel. Si bien es cierto que este libro, este primer libro, lo he sacado más que todo, digamos, para medianas y microempresas, pero pienso sacar un libro ya para empresas de gran magnitud. En términos generales, no queremos ahondar demasiado en el tema, pero sí, explícanos, y para aquellas personas que no conocen de estos temas, ¿qué refleja los estados financieros? ¿Cuál es el concepto de estados financieros? Bueno, los estados financieros son reportes que preparan los contadores con el fin de mostrar la situación económica, el desarrollo de las operaciones, los resultados y los flujos de efectivo en un periodo de tiempo. El estado financiero más conocido es lo que antes se llamaba balance, que es el estado de situación financiera. En este estado financiero se muestra pues el activo, el pasivo y el patrimonio y los resultados, ¿no? Y estos resultados tienen que estar amarrados con el estado de resultados. Y también va a tener una cuenta que es el flujo de efectivo, que va a tener que estar amarrada con todo el estado de flujos de efectivo. Pero si todo esto lo juntamos en un solo cuadro, lo que va a pasar es de que el gerente, el propietario, el director de empresas va a tener una mayor y mejor visión de qué es lo que pasa. Un proyectista, por ejemplo, generalmente cuando leemos proyectos vemos una empresa que parte de cero. Pero ¿qué pasa con una empresa que ya tiene una vida de 5, 10, 15, 20, 30 años? No parte de cero. Parte de sus estados financieros a un determinado momento. Entre más fresco o entre más reciente, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo te digo, quisiéramos modernizar el puerto de Hilo. Entonces, el puerto no es una cosa nueva. La modernización puede ser un proyecto nuevo. Pero ¿qué pasa? Queremos saber, en primer lugar, cuánto va a ser la inversión. Entonces, teniendo una inversión, digamos, 400 millones de dólares, por decirte una cifra. Entonces, tenemos que ver en qué plazo se puede devolver ese dinero a los accionistas, o bien poder pagar intereses. Por ejemplo, si quien invierte es el Estado, y digamos que el Estado, para financiar, ha emitido bonos soberanos. Y por esos bonos soberanos el Estado va a pagar, por decirte, 2% anual en dólares. De repente va a pagar un poco menos, pero por decirte 2%. Entonces lo que tenemos que ver es qué cantidad de toneladas necesitamos transferir, ya sea del barco hacia tierra o de tierra hacia el barco. Ya. Carga de Entonces, entrada, carga de salida, diríamos, ¿no? También. claro. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cuánto va a costar la transferencia. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, vemos y analizamos los estados financieros de un puerto que esté cerca? Digamos, del terminal portuario Arica. Ya. Y entonces ahí podemos ver cuánto gana el terminal portuario Arica por tonelada. En el año 2019, cuando analicé esto, estaban ganando $2.90 Por por la tonelada. transferencia. Entonces, ese dato es importantísimo, poder analizar, Claro, saber analizar los estados financieros del claro. puerto de Arica te da una ventaja. Entiendo entonces, entiendo entonces, Un ya. costo en el que vas a invertir, sabes un interés que vas a tener que pagar y sabes más o menos cuánto vas a ganar por tonelada transferida, entonces ya te es más simple poder hacer un proyecto que si Claro. estás
vagando, ¿no? Y si me cuesta tanto, sería tanto. Y si el costo fuera así, fuera así, entonces no tienes una cantidad cierta, ¿no? Entonces, Entiendo para eso. entonces, sí, entiendo entonces que los estados financieros es finalmente un cuadro, finalmente, ¿no? Se llega a un cuadro en el cual pues se refleja las actividades habidas numéricamente y los resultados de todo ello. Pero si no hubiera una buena lectura de estas cifras, pues se podría cometer tal vez errores en la toma de decisiones finalmente, ¿no? Por eso es que radica allí la importancia de poder entender, no solamente hacerlos los estados, sino entenderlos para que obviamente haya una buena toma de decisiones en el periodo que viene a continuación. ¿Estamos bien por ahí? Exactamente, exactamente. Y hay que fijarse en algo. Por ejemplo, eh, todas las empresas necesitan mayor liquidez. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a financiamiento bancario, Claro. ¿correcto? Y entonces, ¿quién va a leer bien tus estados financieros? Es el analista del banco, porque él va a preparar toda su información para pasar más arriba a un comité. Y Claro. en el comité puedes estar seguro de que ellos van a saber analizar muy bien tu balance, si es que tú eres un empresario. Pero ¿qué pasa si ellos lo analizan bien, pero tú, como empresario, de repente no sabes No. analizarlo tan bien? Ujú. Entonces tú estás en desventaja, porque ellos te van a decir, sí señor, ¿sabe usted qué? Ahora su costo de producción es más alto por kilo, por tonelada, por metro, que el año pasado. ¿Qué pasó? Entonces de repente el empresario se sorprende. Bueno, yo no sabía, yo más bien he visto que ha bajado. No, Ni ha siquiera me he dado bajado, cuenta. pero unitariamente ha subido. Mm, ¿Ves? ¿Te das cuenta? O viceversa. Entonces, para un empresario es importantísimo poder saber importantísimo. leer sus estados financieros. Javier, yo entiendo también de que existen dos formas de contabilidad, una contabilidad comercial, no sé si el término es correcto, y otra contabilidad gubernamental, ¿no? Que tiene que ver con el Estado, Sí, ¿correcto? sí. Entonces, estas dos formas llegan a lo mismo, a estados financieros también, o sea, el producto de estados financieros se da para ambos lados, sector privado y sector público, o solamente para uno de ellos. Sí, bueno, hay dos grandes divisiones de la contabilidad, ¿no? La contabilidad privada y la contabilidad pública. Dentro de la contabilidad privada hay varias, ¿no? La contabilidad comercial, la contabilidad de costos industriales, la contabilidad minera, pesquera, etcétera, ¿no? Son varias, ¿no? Mi libro, más que todo, está orientado a la contabilidad privada, no tanto a la contabilidad gubernamental. Ujú. Pero también, obviamente, quien puede leer estados financieros va a poder leer ambos, ¿no? Más que todo, la actividad empresarial privada, entre muchos objetivos, uno de ellos es obtener rentabilidad, rentabilidad financiera, rentabilidad económica. Claro. En las empresas del Estado, no tanto les interesa la rentabilidad económica Ujú. ni financiera, lo que les va a interesar es la utilidad social, Claro, resultado social, ¿no? el resultado social, que Ujú. los estados financieros les va a servir, sí, pero para que ellos, además, a ellos le añadan parámetros. Correcto. Más que todo, es una contabilidad del presupuesto, ¿no? Porque en cuanto a ministerios y otras entidades del Estado, trabajan con presupuestos, ¿no? Que los van preparando con anticipación, digamos un año antes. Muy bien, Javier. Aquí estamos compartiendo justamente la tapa de este libro. Acá lo dice CPCC, que es Contador Público Colegiado Certificado, ¿verdad? Javier Exactamente. Araníbar, cómo analizar y comprender estados financieros fácilmente. E incluyes más de 120 minutos de video. ¿Qué videos de qué tipo? Cuéntanos un poco de estos videos. Sí, los videos están relacionados, relacionados con el libro, ¿no? Con diferentes capítulos, ¿no? Hemos colgado dos en YouTube, uno que es sobre la partida doble y otro que es que enseña la diferencia entre costo y gasto. Hmm. ¿Cuál es la Pero intención, los cuál es la otros seis intención de estos videos, videos? O sea, ¿cuál es la finalidad o la metodología en todo caso que utilizas para transmitir esto? sí, cuando enseñaba en la universidad,
me di cuenta de que los estudiantes ya no están leyendo tanto. Los estudiantes y todos lo que quieren ver es videos. Mm, Entonces, yo dije, si voy a sacar un libro y de repente no lo van a leer mucho, o va a ser de consulta, sí, pero ¿qué pasa? Los videos son más explicativos. O sea, con un video tú puedes comprender mejor lo que está escrito en el libro. ujú. O sea, ya sea que porque primero leas el libro y después veas el video, o viceversa, vas a poder comprender más, ¿no? Estos 8 videos son para ayudar en la comprensión. Ujú. O sea, estamos utilizando una metodología un poco más apropiada a la época que estamos viviendo, ¿no? Como tú mencionas, no se lee tanto, entonces más se entra por temas audiovisuales, ¿no? Y Claro. con esto yo entiendo que estás muy interesado en que el que te lea, el que te, pueda adentrarse en este libro, pueda pues finalmente entender mejor lo que uno va transmitiendo y también poder aplicarlo propiamente, ¿no? Porque creo que esa es la finalidad ultérrima de todo esto, ¿no? Que pueda mejorar. ¿De qué manera entonces, ya un poco cerrando esta parte, de qué manera crees tú que va a contribuir en el empresario, en el profesional, contador, el tener este libro en sus manos, el poder consultarlo, el ver los videos? ¿Cuál va a ser el resultado final que se espera en este caso? Mira, hay una principal diferencia eh, con cualquier libro que puedes tener sobre análisis de estados financieros o sobre estados financieros mismos, que es como te decía que en un solo cuadro tú vas a poder ver hasta 5 estados financieros. Balance inicial, balance final, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y una salida para estado de flujos de efectivo. Entonces tú, viendo en un solo cuadro esos 5 estados financieros, vas a tener un control visual de tu empresa. Y si te acostumbras a llevar este cuadro mensualmente, pues vas a dominar la información que hay en tu empresa, ¿no? Uh -huh. Finalmente, un contador se convierte en un asesor para la empresa, ¿verdad? Definitivamente que sí. El contador no solamente es un asesor contable, sino que es un asesor financiero, es un asesor laboral, es un asesor societario, es un asesor de inversiones. Realmente el trabajo contable es muy amplio, muy, muy amplio. Por eso si tú ves en los directorios de las grandes empresas, siempre por lo menos hay un contador. Y en las medianas y pequeñas empresas, el contador es fundamental. Y cuán importante es mencionarlo y creo yo destacar este trabajo porque hay algunas ideas por ahí que circulan de que el contador básicamente es el que se encarga de llenar libros, ¿no? De registrar ingresos, ¿no? Boletas, facturas, registrar los egresos y finalmente llenar los libros y presentar su balance a fin de mes, ¿no? Para decirte cuánto pagas a la SUNAT, ¿no? Pero Sí, con lo que tú nos estás comentando, pues la cosa es totalmente diferente, ¿verdad? claro, lo que pasa es de que depende con el contrato que uno haga con el contador, ¿no? Pues muchos empresarios y contadores también tienden a hacer esto, ¿no? A decir, bueno, mi trabajo va a consistir exclusivamente en llenar libros y poder declarar a la SUNAT. ¿No? Entonces, su trabajo consiste en eso, ¿no? Pero hay otros contadores que dicen, no, además, le voy a brindar asesoramiento financiero porque usted necesita asesoramiento financiero. Mm. Y además el tributario. Y además, como usted está queriendo poner otras empresas, vamos a hacer una planificación tributaria para esta Claro. empresa y para las demás. Más Porque aún, más un plan, aún, hoy en día tenemos ya software contable, ¿no? Yo conozco claro, básicamente el Concar y no sé, hay muchos otros que ya existen y que ya están un poco posicionados en el mercado también, ¿no? Entonces, uno se preguntaría tal vez, ¿y que con el software contable ya los contadores quedarían relegados tal vez? no, los que quedan relegados en realidad son los auxiliares. Un software contable es una gran ayuda. Ya. Es una gran ayuda para el contador, ¿no? Imagínate que con un software puedas llevar 40, 50, 60 contabilidades. Entonces, eso es para los colegas que llevan estudios contables. Claro, Eh, claro. Pero, ¿y podríamos llegar al punto en que una propia empresa
una empresa pueda llevar su propia contabilidad a través del uso de un software contable? ¿O no? Claro, También. claro que sí, definitivamente. Ujú. Definitivamente, todas las empresas necesitan, es una gran herramienta tener un software contable. Y entre Ya. más grande, mejor, Ujú. sí, definitivamente. Muy bien, Javier, definitivamente podemos apreciar que eres pues un estudioso del tema contable, financiero, un investigador propiamente, y en esta oportunidad pues estás incursionando ya en el tema de las publicaciones, y que entiendo que es un primer libro, ¿no? Pero podría venir más adelante. Sí, sí, la idea es después sacar más libros y cursos también. Bueno, Otras Dios mediante. públicas. Así es, un desarrollo intelectual muy importante que, como ya lo vimos, pues va a contribuir con la formación profesional de los estudiantes, va a contribuir también con el respaldo para los propios profesionales que ya trabajan en el tema, y obviamente para el empresariado, para que pueda entender de manera más sencilla y más fácil y tener más a la mano, ¿no? Justamente los análisis de esas cifras que a veces los podrían ver y que de repente no entienden muy claramente, ¿no? En este caso, la idea es acercarles más a ellos el entendimiento de esas cifras, ¿no? Finalmente, Javier, ¿cómo podemos adquirir el libro? ¿Cómo la gente puede llegar a poder acercarse más a esta producción tuya? Sí, en este momento estamos construyendo con un ingeniero una página web que se va a llamar www.contavalor-ef-perdón.com. Contavalor-ef.com. Entonces ahí hay más información acerca de esta primera obra. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Creo que para nosotros como profesionales también que somos, es destacar, ¿no? Destacar en este caso tu trabajo. Ojalá y más profesionales en hilo pudieran, en hilo en la región, pudieran hacer producciones, ¿no? Creo que necesitamos más de ello, ¿no? Ojalá abogados, por ejemplo, nos pudieran sacar también producciones en cuanto a procesos, a litigios, ¿no? En fin, y en las diferentes ramas de la ciencia, las diferentes profesiones, porque creo que la gente necesita estar más informada, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por ello, y bueno, tus últimas palabras ahora ya, despidiéndose de todo aquel público que nos sigue. Adelante, Javier. Bueno, ya que has tocado a los abogados, quizá me interesaría hacer con algún abogado algún libro o alguna obra sobre lavado de activos, porque pienso que los abogados conocen muy bien la teoría, pero les faltaría la práctica de cómo hacer un buen peritaje de lavado de activos. Mm, Podría ser, ¿no? qué Ahorita es una cosa que interesante. se me... Ya hacemos la invitación entonces, un contador investigador por ahí que quiera sumarse a la tarea y puedan, ¿por qué no hacer una asociación, una sociedad por ahí y hacer una nueva producción pues en conjunto, ¿no? Gracias Pienso nuevamente y que hasta una podría ser. próxima. Muy Adelante. bien, listo. Hasta Ok, luego. adiós. Desde niño soñaba con tu grandeza y descubrí una historia plena de nobleza. Tu hermoso valle, tu sol radiante, aquella magia cuando cae el atardecer. Tus mojinetes, los tinajones, testigos mudos de invasión y lealtad. Mi tierra tiene su encanto y tiene tradición. Perla del sur, tesoro sin igual. Brillas con propia identidad. Cielo azul, bajo este lecho donde yo crecí. Y ese balcón por donde yo
El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Ileño Nacimiento, pero además es un joven talentoso de la literatura, puesto que ya tiene algunas producciones, algunos libros que ya han sido lanzados al universo literario y son parte pues de la cultura de nuestra patria, porque no es solamente de Hilo, de Moquegua, sino también del Perú y, por qué no decirlo, también parte de la literatura universal. Sin mayores preámbulos, recibamos entonces con mucho cariño a Gilmer Ticona Flores. Gilmer, bienvenido a Cultura Perú. ¿Qué tal, Milton? Un gusto de estar contigo y de poder conversar con todos tus oyentes, tus televidentes y estar acá en ese momento y poder conversar de esta aventura en la que me metí, ¿no? Que es el tema de la literatura y la escritura. Bien, para que algunos te conozcan un poco más, cuéntanos, tú eres ileño, lo mencioné hace un momento, pero explícanos un poco dónde estudiaste, cuéntanos un poco de tu formación académica. Sí, soy ileño y soy de una de las familias, digamos, más encarnadas en Hilo, ¿no? Desde mi bisabuela que llegó a Hilo, porque la mayoría somos también inmigrantes, o eran inmigrantes, hasta mi familia que se ha ramificado bastante. Tú debes conocernos también, somos la familia Ticona Flores y la familia Paza, que son familia de mis tíos, y hemos venido desarrollándonos en diferentes ámbitos, en Hilo, ¿no? Algunos en ingeniería, otros en educación, mi tío, por ejemplo, mis hermanos también, y actualmente pues vengo, como te comento, desarrollándome como escritor, pero estudié yo educación, la secundaria la estudié en Arequipa ya, en el Colegio Fleming, y mis hermanos, como soy menor que ellos, mis hermanos estudiaron en el San Luis, en Hilo. Sin embargo, yo, como en ese tiempo no había universidades todavía, mis hermanos mayores fueron o se trasladaron para acá, para Arequipa, y yo también tuve que venirme ya a estudiar la secundaria, ¿no? Estudié educación en la José Carlos Meriátegui, una universidad de Moquegua, y soy titulado como profesor, como docente de secundaria. Me he desempeñado en este rubro por algunos años, sin embargo, a pesar de que es una carrera que me encantó, que me encanta mucho actualmente, porque cada que tengo oportunidad me gusta enseñar. Tú sabes que brindar el conocimiento o hacer crecer esa luz de conocimiento en la cabecita de los niños, de los jóvenes, es una actividad muy satisfactoria y a mí me gusta mucho el enseñar. Sin embargo, ya no me he dedicado a eso, no continué mi carrera magisterial, digamos, y me dediqué después, posteriormente estudié ingeniería industrial, que ya también he concluido, gracias a la pandemia me ha facilitado el tiempo para poder terminar, y actualmente estoy dedicándome a eso más que todo, a la ingeniería. Sin embargo, en ese camino, en ese proceso, fui descubriendo pues que había otras actividades a las que era bueno, para las que era bueno, ¿no? Como la escritura en este caso. Te cuento que yo, más joven, ya hace como 10 años, si no me equivoco, me fui a trabajar al extranjero, y la experiencia en el extranjero, esa soledad, esa dinámica que uno vive, un peruano en el extranjero, de duro trabajo, de explotación a veces, de xenofobia, hicieron que en mí creciera una idea contar, de contar esas realidades que muchas veces la gente en el Perú no conoce, ¿no? Hay situaciones que uno vive afuera que resultan bastante fuertes para un joven peruano que se aventura a este tipo de experiencias laborales. Claro, y muchos creen que afuera las cosas son pues color de rosa, ¿no? Cuando en el fondo no lo son realmente, ¿no? ¿A dónde te fuiste? Cuéntanos un poquito más de ese detalle. Yo quería irme siempre a trabajar afuera del Perú y tuve dos oportunidades o dos alternativas y decidí irme a trabajar a un barco crucero, imagínate. Era de Miami a lo que era las Bahamas, las Islas Bahamas. Era un ciclo semanal. O sea, salía, digamos, del puerto de Estados Unidos un domingo y regresaba al siguiente domingo nuevamente después de haber dado toda la vuelta. Y realmente es interesante lo que viví porque no solo era yo, efectivamente había varios jóvenes peruanos que nos aventuramos a esto. Habían unos que ya estaban en el barco y habían otros que iban llegando conforme pasaban las semanas, los meses. Pero sí, efectivamente, como bien dicen, ¿no? Que el peruano en el extranjero se busca, ¿no? Es chambero, chambeador. Y es así, yo doy fe de eso. A veces el peruano peca tanto de eso que hasta termina siendo explotado, ¿no? En mi caso, en el caso de los jóvenes de los barcos, trabajábamos
prácticamente 12 horas, te cuento. Empezábamos a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que recién salíamos, ¿no? Y esa idea que yo tenía y que cualquiera se imagina de que trabajar en el barco es conocer países y hacer turismo en las ciudades que uno va llegando, no es tanto así. No es tanto así. En mi caso, por ejemplo, yo solo bajé una vez a puerto, una vez de todo mi contrato. Wow. Y teníamos la posibilidad, en mi caso, de bajar un jueves al puerto donde llegábamos, a las Bahamas, a Nassau, o a Nassau, como se pronuncia, y recorrer las calles, pero era salir, como salíamos a las 6 de la tarde, era salir solo una hora máximo, ir corriendo, dando una vuelta por la ciudad, lo que alcanzábamos, y regresar nuevamente al barco. Así que no Wow. conocíamos nada. Bueno, pero sí una gran experiencia, entiendo, ¿no? Y eso te ha permitido hacer tu primera publicación, tu primer es novela, ¿qué género literario? ¿Por qué género literario te enfocas principalmente? Sí, más que todo es como un diario de viaje. No es tanto una novela porque no hay personajes creados, pero es como una bitácora de mi viaje, ¿no? Ujú. Si bien no es efectivamente una novela tal cual, tampoco es una realidad tal cual. O sea, no es mi diario literal de lo que me sucedió Ujú. como joven ahí. Es la historia trata de un joven. Incluso algo casual es que en esta novela el personaje principal no tiene nombre, nunca dice su nombre y nunca se conoce su nombre en toda la novela, en todo el libro. Pero en esta bitácora el muchacho va contando desde su llegada, tomando nota desde su llegada hasta el final, ¿no? Que no te podría contar porque es spoiler también. Pero es muy interesante el que va día a día anotando, aparte de las cosas que le van sucediendo, también las cosas que él va sintiendo, ¿no? Mm. No sé, yo no sé si es algo particular que tengo, pero siempre me he dado cuenta que soy bastante analítico, pienso mucho las cosas, el día a día, y eso también, aparte de lo que podría significar ser bueno el pensar mucho las cosas, a veces es malo porque también te empiezas a complicar, ¿no? Mentalmente, y es un poco agotador. Ujú. Out of the Blue es el título de tu Out of the primera blue. obra, ¿sí? Exacto, esa fue mi primera novela. Ya, y como tú dices, entonces se trata de un relato de aquellos viajes que tú hacías en ese crucero. Exacto, ¿Sí? exacto, Ya, exacto. Y no solo mi experiencia, también hay bastantes experiencias y otros jóvenes, ¿no? claro. Hay muchos jóvenes o personas, varones, mujeres, peruanos que salen del Perú con diferentes, cada uno con su motivación propia. Ujú. Y la idea de este libro era que la gente, los jóvenes que lo leyeran, las personas que lo leyeran, pudieran entender, ¿no? Un poquito del significado de la vida a través de estas personas y estas experiencias y de la propia experiencia del protagonista, que es este chico de mediana edad, un poquito complicado con el trabajo, con la soledad, con estar alejado de la familia, y cómo también valorar el que la vida solo sucede, las cosas que suceden en la vida solo suceden una vez muchas veces, ¿no? Tú sabes Mm. que la vida es una serie de acciones que a veces algunas son muy duras, muy fuertes, pero también hay que entender que esas cosas van a ir pasando y vas a poder superar, ¿no? Las situaciones así sean muy adversas. Gilmer, cada vez que he entrevistado a un cantante, le he Ujú. preguntado por su cantante favorito, ¿no? Porque de alguna Ya, manera se tiene referentes, ¿verdad? Y ajá. en algunos casos copias, en algunos casos los tomas como referencia nada más, qué sé yo. En tu caso, ¿quién es tu autor favorito? ¿Quién es el autor que ha marcado de alguna manera en ti, ¿no? Alguna huella. A mí en lo particular me han marcado bastantes autores, algunos americanos, otros españoles que son muy buenos, pero en el caso de Perú actualmente tengo una admiración bastante fuerte por Santiago Roncailolo, no sé si lo conoces. ¿Te he Él escuchado? ha escrito muchas novelas y tiene esa característica, ¿no? Que es bastante prolífico, digamos, ¿no? Le gusta escribir mucho y constantemente está publicando. Y lo Ujú. interesante que tiene él, que no tengo yo, y que creo que también lo admiro por eso, porque es algo que quisiera llegar a hacer, es el agregar un poquito de comicidad a mis textos, Ujú. ¿no? A mis libros. La El, parte el latina humorística. viene ahí, creo, la parte latina, Exacto, la parte exacto, latina, exacto, ¿no? exacto. Y el peruano es así, es pícaro, Claro, siempre le encuentra la chispa a la situación. Sin así es. embargo, yo en mis libros creo que más fácil es hacer llorar que hacer reír en mi caso. Entonces, quisiera aprender eso y ir cultivando también, como toda actividad, creo yo, el escribir es
cosa de práctica, ¿no? Igual que el canto, igual que el deporte. Entonces, ir escribiendo, ir practicando de repente, ir cultivando estas habilidades sería interesante para mí lograr alcanzar este tipo de escritura, ¿no? Y en el caso de... Aparte, Sí, dime, dime. dime. Dime tú, termina. Aparte, por ejemplo, hay una escritora americana que se llama Susana Kaysen, que es en la que me inspiré, digamos, relativamente para el primer libro. Es una escritora que toma bastante el tema psicológico juvenil, ¿no? Hay Mm, una obra de ella que trata el tema de una joven que va a un psiquiátrico, ¿no? Voluntariamente, y vive toda esta experiencia también del encarcelamiento, de la soledad, ¿no? Y más aún, en este caso, rodeada por chicas y mujeres que estaban realmente enfermas, ¿no? Mentalmente tenían algún tipo de problema o desorden. Ujú. pero también has recurrido a la literatura universal clásica. Se me ocurre un Shakespeare, se me ocurre El Quijote, se me ocurre los grandes clásicos de la literatura universal también han pasado por tu lectura. No tanto Quijote, pero sí hay un libro clásico que sí me marcó bastante de más joven, que fue El Señor de las Moscas. No sé si lo has leído alguna vez o escuchado de él. No. También es una dinámica de unos niños, jóvenes y niños de un colegio que terminan en una isla y terminan pues solos. Y en esta dinámica de soledad van descubriendo la parte salvaje o regresando a la parte salvaje del ser humano, ¿no? En la Ya, isla. Y terminan incluso volviendo a usar estacas, persiguiéndose como nativos salvajes de la zona. Y es claro. bastante interesante esta novela. Ujú. Mira, yo me permito ahondar en este tema porque considero que aquí tenemos que ir dejando ya un mensaje muy interesante a los jóvenes que nos pueden ver y escuchar ahora. La importancia de la Ujú. lectura, ¿no? La importancia de la lectura. Claro. Hoy en día estamos en un mundo en el cual los videos han ido a reemplazar directamente a los libros, ¿no? Y bueno, es un tema que tenemos que ir recuperándolo poco a poco. Me gustaría, ¿podrías tú dejarnos un mensaje directamente sobre la importancia precisamente de leer? ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué? ¿Qué genera en la persona que lee? Sí, muy importante. En realidad, tú sabes que a veces, en mi generación más que todo, no se inculcó esto, ¿no? Se olvidó, se dejó de lado el tema de la lectura. Los peruanos somos, en temas de estadística, bastante pobres en temas de lectura. Yo miro admirado otros países, yo que sé, Francia, España, incluso Argentina, creo que está más adelantado en el sistema de la lectura. Y es algo que debemos ir promoviendo. La lectura te permite muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vivir otras realidades. Como hemos estado conversando, hay realidades diversas que pueden Claro. ser conocidas por la gente. Ujú. Y esto es interesante porque para un niño eso genera activa algo en su cerebro, algo en su cabeza, ¿no? En su proceso mental. Incluso yo me acuerdo muy pequeño que si bien no leía libros clásicos porque resultan muy tediosos para un niño, me Ujú. acuerdo claramente que Nilo justamente en la biblioteca de mi papá sacaba las enciclopedias que antes había, no sé si te acuerdas, antes vendían Claro. enciclopedias, unos bodoques. Así Me es. sentaba a abrirlos y a leer sobre mitología griega, que me interesaba mucho, y Wow. ojalá algún día pueda escribir algo de magia también, ¿no? De Ujú. mitología. Y eso me despertaba siempre el interés. Y creo que eso fue lo que me marcó de niño también para en un futuro poder dedicarme a plasmar experiencias, a contar situaciones, realidades distintas. Lo interesante de la lectura es que una persona puede conocer otras épocas, otros países, otras realidades y poder vivir esta experiencia prácticamente vívidamente mediante la lectura. Y sería bueno que como he tenido oportunidad de participar en capacitaciones, en charlas con el Ministerio de Cultura o similares, en que siempre digo, no debería promoverse más este tema de la proyección, sobre todo en los niños, para que sean ellos capaces de encontrarle el gusto, ¿no? Algo que nosotros no encontrábamos de jóvenes. En mi caso, por ejemplo, no era muy fan de leer. Mira tú dónde termino. Pero sin embargo, yo creo que sí, los jóvenes ahora he visto satisfactoriamente que los jóvenes están buscando más. De repente puede ser por el plan lector que se está también aplicando, ¿no? Que están buscando más leer, están más interesados en las obras, ¿no? En las publicaciones de los peruanos. Y gracias a Dios que en Moquegua, en Hilo, veo con satisfacción también que hay bastantes jóvenes que están escribiendo, ¿no? Mm. Y eso también empuja a que haya bastantes clubes de lectura. Yo he escuchado de Carpe Diem, por ejemplo, en Claro. Moquegua, que promueve la lectura.
Y me parece muy satisfactorio esto, ¿no? Y que sea reconocido y que sea promovido con más intensidad también. Algo adicional a lo que tú dices, la existencia de editoriales también, ¿no? De líneas editoriales que de alguna manera también es importante, ¿no? Porque para que un libro se publique y pueda salir al aire, tiene que haber editoriales Ujú. que puedan ayudar a esto, ¿no? Mira, Gilmer, tenemos aquí la portada de tu siguiente libro, El Fuego Sagrado. Cuéntanos un poquito de esta, primero de la portada, ¿qué refleja esta portada? esta portada, así si la ves crudamente y sin saber la historia, refleja una mujer, no, una familia, un grupo humano de gente morena, de gente afro, que se conoce acá en Perú actualmente, Mm, y es otra época, obviamente. Se mira también gente de campo de otra época, que por algo está junta, ¿no? Y el título también quería que sea un poco resaltante porque quería que manifieste esa fuerza, ¿no? El fuego sagrado me da a mí una idea de fortaleza, ¿no? mm. Esta portada tiene mucha historia. Si te cuento toda la historia, no sé si tengo tiempo. Dale, Esta dale, vamos. portada, esa portada es una foto de mi casa, es la foto más antigua que encontramos en mi casa, en mi unidad familiar, ¿no? Mi mamá fue la que se propuso, a ver, la editorial me pidió una foto o un dibujo para basarse en la portada. Y yo les dije que iba a conseguir una foto. ¿Por qué? Porque yo sabía que en mi casa, mi mamá me había comentado que en mi casa había una foto de mi bisabuela en el campo, ¿no? Con la cosecha de ají. Lo que está allá abajo es ají. Ujú. Y esa foto es la foto más antigua de mi familia. Es, digamos, la unidad familiar más antigua de mi rama, ¿no? De mi tronco familiar. Y esa mujer que está ahí es mi bisabuela y otros miembros de mi familia de esas épocas. Claro. Ah, mira, qué bonito. Ya, ¿y de qué trata Fuego Sagrado? ¿Cuál es la motivación? Primero la motivación. ¿Qué te motiva a escribir esta obra? Yo siempre desde niño había escuchado historias, porque yo vivo nací en Hilo, soy del sur del Perú, historias de esa época de la chilenización, ¿no? De la época de la ocupación chilena que hubo en Tacna y Arica. Ujú. Me había siempre nacido la curiosidad de saber cómo había sido realmente esta dinámica de patriotismo que habían ejercido y cómo habían logrado regresar Tacna a Perú y Arica quedarse, por qué situación, por qué, qué motivó a que Arica terminara quedándose para Chile. Y eso fue lo que a mí me despertó esta idea. Inicialmente, esto iba a ser un relato corto. Quería yo contar un poco esta historia, pero en un pequeño relato. Sin embargo, conforme fui escribiendo la cosa fue fluyendo y se convirtió en algo mucho más extenso. Mm, Y, y esto fue creciendo y fue creciendo tanto que ya me cuadré un tema histórico, un periodo histórico y decidí escribir sobre ese periodo, ¿no? Esta historia abarca desde alrededor de 1890 hasta 1929, que es prácticamente la época más intensa de la chilenización, de esta época de ocupación chilena. Los chilenos ocuparon Tacna por 50 años, casi 50 años, 49 y pico años. ujú. Y esto fue lo que me motivó. Realmente, más aún el saber que yo sé, el saber que en Hilo, por ejemplo, hay gente, hay familias que vienen de estas personas que escaparon de estas Claro, tierras. claro que sí. Y efectivamente eso me despertaba mucha curiosidad. Y hay otros puntos que también me llamaban la atención, ¿no? El cómo siempre Tacna ha tenido, o sea, yo particularmente que he trabajado ya, he sentido otro tipo de patriotismo. No sé si es así normalmente, pero yo siento que el tagneño tiene otro tipo de amor más Sí, profundo, un fervor más fuerte al Perú. así es. Y realmente al ir cuadrando toda mi historia, todo el fuego sagrado, fui descubriendo por qué, ¿no? Es toda una estructura interesante y extensa que se va desarrollando a través de 50 años de amor escondido, oculto hacia el Perú. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues no se podía ejercer el patriotismo libremente, ¿no? Al aire libre. La gente tenía que clandestinamente cantar el Así es. himno o izar la bandera. Y lo lamentable es que es historia que mucha gente, muchos jóvenes no conocen, ¿no? Actualmente, incluso yo,
particularmente solo tenía idea de lo que había escuchado por estar en el sur incluso, pero imagino que gente en Lima, gente en Arequipa, ya no llega a conocer bien la historia, se ha ido perdiendo esta realidad que vivieron los peruanos en esa época. Y es una historia muy intensa y quería plasmar esa intensidad también en el libro, en esta novela. Yo tuve una entrevista hace algún tiempo a otro ileño también que hace cine, ¿ya? Ah, Un mira. chico Cáceres, Cáceres Obregón. Y dentro de eso también toca temas de lo que tú acabas de comentar, ¿no? Hace un cortometraje que ganó algunos concursos inclusive, donde graficaba, representaba. Ojo, mira, un detalle aquí interesante. La educación clandestina, ¿sí? Exacto, Educación clandestina sobre temas patrióticos del peruanos en Tacna. exacto, Ya, exacto, es wow, así. fabuloso, fabuloso, de verdad, muy buen trabajo y llegó a niveles internacionales inclusive, ¿no? Así que por ahí, ahora que terminemos, te pongo en contacto para que puedas verlo eso. Sería interesante. Identidad clandestina o algo así más aproximadamente es el nombre de ese cortometraje. Pero Sí, qué interesante que gente joven como tú, como este caso de mi amigo Cáceres Obregón, también puedan interesarse en estos temas, ¿no? ujú. Gilmer, pasando a otro tema, a otro plano. Ya te has dado a conocer, ya en Hilo básicamente se te conoce. ¿Dónde te has desarrollado más como para ver qué presentaciones has tenido de tus libros? ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos un poco. La idea que yo tenía siempre es hacerlo no solo en Hilo o en Arequipa, donde me desarrollé más profesionalmente, sino quería abarcar desde Lima a todo el sur. Mira, casualmente yo por trabajo, hace ya algunos años tenía un trabajo como de supervisión, de visitas a entidades estatales y me movilizaba desde lo que es Lima, donde era la sede, por Arequipa, por Moquegua, por Tacna, y tuve la oportunidad de viajar mucho, incluso por Tacna, en las provincias de Tacna. Y es muy bonito el conocer la tierra, el conocer nuestro territorio peruano propio. Y eso me motivó después cuando ya tuve la oportunidad de escribir a desarrollarme no solo en Hilo, no centralizarme ni en Hilo ni en Arequipa, no. Quería yo hacerlo desde Lima hasta todo el sur, no abarcar Arequipa, Moquegua, Tacna. Y Claro. eso es lo que he tratado de hacer con mi primer libro, Out of the Blue, lo llevé, si fue publicado en Lima, lo tuve que llevar a Arequipa, lo presenté acá, lo presenté en Hilo, lo presenté en Moquegua, lo presenté en Tacna incluso. Y gracias a Dios siempre se me han abierto las puertas. En Moquegua mismo, la Unidad de Cultura de Moquegua, el Ministerio de Cultura, siempre me ha apoyado, me ha recibido muy bien y también conocidos siempre me han abierto las puertas tanto de radios, de televisión, de canales, para Ujú. poder conocer las historias que he ido plasmando. Y en este libro también quisiera hacer lo mismo. Mira, me causa mucha ilusión también a mí llegar hasta Tacna. En Tacna, tú sabes que el 29 de agosto se celebra la reincorporación de Tacna al Perú. Me gustaría en esa fecha llegar a presentarlo en Tacna. Estoy en conversaciones ya para que sea así y espero se logre. Y en el camino, pues obviamente, pasar por Arequipa, donde estoy presentándolo, por Hilo, por mi tierra, por Claro. Moquegua. Y ahorita, actualmente, mi libro está en la Feria del Libro de Miraflores, en Lima. Wow, qué bueno. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios la editorial, como tú has comentado en antes, es una editorial bastante particular porque publica solo autores peruanos y autores no del sur, ni de Lima, ni del norte. Publica autores de todo el Perú y de toda edad, casualmente. Y es muy interesante. Apogeo se llama la editorial. Apogeo. Es muy interesante porque apuesta por jóvenes a veces desconocidos y resulta que son muy satisfactorios el leer sus obras, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, la editorial, yo esta novela no la escribí con un fin de ganar un premio. La editorial cuando leyó el manuscrito me propuso eso, ¿no? Me propuso mandarla a concurso. Y fue una satisfacción muy grande el saber que había ganado, que había logrado uno de estos estímulos, ¿no? En el Ministerio de Cultura. Y eso es algo importante también, como tú nombraste antes, las editoriales, ¿no? No solo los lectores, los jóvenes. Para que haya producción editorial en Perú es necesario que las editoriales apuesten por jóvenes. Hay jóvenes poetas que yo reconozco que son muy buenos, que son de la zona central de Perú, de la zona norte, y todos tenemos diferentes historias que vamos plasmando y contando, y todas las historias son realmente bonitas, ¿no? Interesantes.
Eso es lo bueno de este editorial que abre las puertas a diferentes escritores y que da oportunidad también a diferentes jóvenes para poder publicar. Y en cuanto a las instituciones o universidades, he visto que la UNAM, por ejemplo, te ha dado un espacio interesante, ¿verdad? Sí, sí. La UNAM también, el año pasado, fueron los 50 años de Hilo. 50 años digamos, que formalmente Hilo fue una provincia, ¿no? Constitucional. Y entonces la UNAM se propuso hacer un documento, un libro, en el cual compilaba diferentes historiadores, estudiosos de Hilo, escritores también, y hacer ensayos. Hizo una convocatoria y yo participé y fui seleccionado también para ser publicado dentro de este libro. Es un libro bastante extenso y que tiene bastantes temas sobre Hilo. Imagínate, historia, ensayos de medio ambiente, de realidad económica. Bueno. Sí, 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 bastante interesante. Y la UNAM se propuso a esto, ¿no? A poder abrir las puertas para diferentes personas, historiadores y leños reconocidos para que podamos, bueno, escritores también, para que podamos hablar un poco y rendir un homenaje por estos 50 años a mi provincia, ¿no? A Hilo. Y efectivamente, como estás mostrando en la foto, el Congreso de la República, en una sesión descentralizada que hizo en Hilo, tuvo a bien invitarme y reconocerme como personalidad que destaca o que promueve la cultura en la región también. Es un honor importante que me da mi provincia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace una semana, prácticamente el lunes, tuve también otro reconocimiento en la Municipalidad de Hilo. Por el Bicentenario hicieron un reconocimiento a diferentes jóvenes o personalidades que habían destacado, cultivado algo de cultura, y me reconocieron nuevamente. Y es muy grato sentir que esto se va dando y también el compromiso que uno siente, ¿no? Yo me siento bastante comprometido porque finalmente yo soy mis orígenes, yo soy mi tierra y a donde vaya también voy a llevar a Hilo conmigo. Entonces es una satisfacción muy grande el tener este tipo de reconocimiento de mi propio puerto, ¿no? De Hilo. Claro, Gilmer, permíteme comentarte que para mí como director de este programa Cultura Perú, que como su nombre lo dice, precisamente busca rescatar la cultura que se desarrolla en nuestro pueblo, porque considero además que uno solo puede amar aquello que conoce, entonces es parte de nuestro programa el poder dar a conocer todo el tema cultural que se puede desarrollar en nuestra zona, ¿no? Desde canto, música, baile, ¿qué más? Producción literaria, composiciones de teatro, en fin, todo lo que corresponde al tema cultural y de alguna manera también, pues de esta forma, contribuir con el nivel cultural de los seres humanos, porque ese es el objetivo finalmente, que las personas puedan tener mayor capacidad, ¿no? Degustar, por ejemplo, a mí, yo te voy a comentar algo que en algunos casos me motivó para hacer esto, ¿no? O sea, por ejemplo, una obra de teatro se presenta, es más, gratis encima, y van 10 personas, ¿no? O sea, eso es algo que realmente es penoso, ¿no? Para empezar, no tendría que ser gratuito. Yo soy de la idea que no tendría que ser gratuito. O sea, no puede ser que personas se preparen, inviertan su tiempo, ¿no? Su propio dinero en hacer sus trajes, todo lo que tienen que hacer y encima gratis, ¿no? Tiempo, dinero, sí. Así es, ¿no? Entonces, y encima de ello vaya muy poca gente, ¿no? Y de eso yo creo que hay una cierta responsabilidad también de las autoridades por un lado, pero también de los medios de comunicación, ¿no? Que de alguna manera se tiene que incentivar a que las personas puedan participar y conocer de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te ofrezco las pantallas de Cultura Perú, este programa que tiene esa finalidad para que cualquier producción que tú tengas pueda ser expuesta de aquí, porque creo que además el hecho de ser hileño ya te da pues un sitial importante para nosotros, ¿no? Porque este programa sale desde Hilo para el mundo también. Así que, nuevamente, Cultura Perú a disposición tuya y permíteme ya ahora, llegando al cierre ya de esta entrevista, felicitarte de manera muy, muy especial porque creo que jóvenes como tú, talentos como tú, tendrían que haber más, ¿no? Y además esto contribuye, como ya lo dije, al nivel cultural ya no solamente tuyo y de tu familia, sino al nivel cultural de la población, de la sociedad finalmente, ¿no? Entonces, yo quiero instarte a que sigas adelante, apuesta por
esto, si en algún momento nosotros podemos ayudarte, cuenta con nosotros. Y ahora finalmente te quiero pedir un mensaje para todos aquellos jóvenes que como tú, en algún momento tienen el sueño de poder producir algo, el sueño de escribir, el sueño de dibujar, el sueño de cantar, el sueño de lo que quieran, y que finalmente puedan llevarlo a la realidad y hacerlo la práctica, ¿no? Quiero que le dejes un mensaje para todos aquellos jóvenes que como tú alguna vez soñaron, pero en este caso tú lo vienes realizando. ¿Sí? Adelante con tus últimas palabras y gracias nuevamente por ser parte de la cultura de nuestro pueblo. Adelante. Gracias Milton. Yo quisiera que los jóvenes se reflejen un poco en mi caso particular, ¿no? Y en muchos otros jóvenes, en realidad. A veces uno, cuando es joven, con la inexperiencia, por la falta, digamos, o la juventud que uno tiene, no sabe qué camino seguir y lo va descubriendo tal vez de la manera más insólita o la manera más casual posible. Pero siempre busquen motivarse o automotivarse, y algo que siempre digo es que cualquier cosa que uno decida hacer, cualquier camino que uno decida escoger, siempre se cultive, siempre continúe y vaya avanzando. Es como el deporte, ¿no? Como comenté hace un momento, uno no nace pues escribiendo, no nace sabiendo jugar fútbol profesionalmente, ¿no? Entonces, cualquier intención que tengan jóvenes, muchachos que puedan estar escuchando ahora, vamos, ganas, continúen. Siempre hay puertas que se cierran, siempre hay tropiezos. No todo el mundo es asequible, no todo el mundo es buena gente contigo. Persiste, continúa en tu trabajo y en algún momento vas a sentir la recompensa, o sea, la satisfacción propia de que estás llegando y alcanzando lo que tienes planeado y tus metas. Así que adelante, avanzar. Muy Quisiera... bien, muy bien, muy bien, Gilmer, para nosotros nuevamente te digo, es muy grato el haber compartido contigo y que sigas adelante. Esperemos tener unas bibliotecas llenas de tus libros, de tus producciones, de tus ensayos, en fin, de todo el material que puedas producir y que finalmente la vida te sea favorable para que puedas llevar a la práctica todo aquello que sueñas, ¿no? Muchas gracias, Gilmer, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Milton. Un gusto estar contigo con este programa que promueve la cultura. Y síguelo haciendo. Muchas gracias porque veo que apoyas a bastantes jóvenes, profesionales, interesados en la cultura y promotores también. Y es algo muy satisfactorio que desde Hilo esté saliendo este canal con tanto bien, con tanta idea, intención buena para el mundo, ¿no? El dar a conocer a estas personas como yo, es muy grato, es muy satisfactorio y te agradezco mucho en nombre de todos que estés haciendo esta actividad. Realmente un programa de cultura desde el puerto de Hilo es un honor para mí tenerlo y saber que tú estás promoviendo esto, Milton. Muchas gracias y un saludo y un abrazo para todos los que nos ven, nos escuchan y espero continuar, espero volver a conversar contigo con otro nuevo proyecto y adelante nuevamente. Así es, gracias. Estamos seguros que sí. Bien, Gilbert, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, Gracias, amigos, Milton. nosotros nos vamos con nuestra siguiente parte del programa. Adelante, estudios.